CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Buenas noches, ¿cómo están? Esta semana se dio a conocer el IPOM, el último IPOM del Banco Central, la exposición sobre la situación económica ante el Senado. Y la verdad es que la situación económica chilena se está deteriorando en forma tremenda, alarmante, increíble. Casi como una crisis de las más grandes crisis. Parece que no se nota todavía en la calle, pero evidentemente que se va a notar. Bajo crecimiento, inflación que podría ser incluso mayor a la esperada para este año, caída de la inversión notable, lo que augura un futuro estrecho. De este tipo de cosas, de lo que está pasando con la economía chilena, pero también de la reforma tributaria, lo último que se ha sabido, de la reforma que están proponiendo las AFP y de muchos otros temas, también de política. Hablamos esta noche con Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, el líder de Fuerza Pública. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy bien, pero no sé si uno va a estar bien en el futuro, porque resulta que el último IPOM es un IPOM como para provocar una pequeña crisis cardíaca o una gran crisis cardíaca. Cae la inversión, cae el crecimiento, la inflación está ahí un poquito más alta de lo esperado. La primera pregunta que uno puede hacer es ¿por qué está pasando esto en Chile? ¿Es el ciclo económico? Sí. La economía va fuertemente hacia abajo, no cabe ninguna duda. Mira, yo diría que se está desacelerando, no es que se esté contrayendo, pero está creciendo mucho menos. Yo no usaría la palabra crisis, tú lo usaste en la introducción, yo creo que en crisis no estamos, pero es claro que el tranco de crecimiento de la economía este año y el que viene va a ser muy inferior. ¿A qué se debe? Yo creo que las razones principales, no las únicas, pero las principales vienen de afuera. El mundo anda más lento, América Latina anda más lento, si miras el vecindario en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, las cifras han andado más lento. Hay también un fenómeno nacional que tiene que ver con un ciclo de inversión que se agota. Tuvimos 3 o 4 años en que las mineras, por ejemplo, hicieron grandes hoyos en el desierto, pusieron mucha maquinaria, mucho equipo. Ese ciclo tiene un cierto comienzo, un medio y un fin, y estamos en ese fin. Ahora, mirando hacia adelante, es evidente que si algunas preguntas que hoy día están en el aire no se resuelven, si la reforma tributaria no se arregla, este fenómeno que ya pinta color oscuro y que no viene bien, podría evidentemente complicarse aún más. Pero Andrés, Perú no ha tenido una caída en la inversión como nosotros y el crecimiento va a ser mejor. Lo mismo pasa con Colombia, lo mismo pasa con muchos países. Chile va a crecer menos que el promedio de los países de América Latina. O sea, estamos bajo el promedio. Por lo tanto, sí, pasa en todas partes, pero parece que nosotros estamos haciendo más mal las cosas, o algo ha pasado, o el ciclo es más profundo, no tengo idea. No sé. El ciclo es más profundo. Chile tuvo ¿Qué pasó? Hagamos un poquito de historia porque las cosas no partieron ayer. Chile tuvo políticas durante la crisis del 2009 súper expansivas. Tuvimos la plata, tuvimos las espaldas fiscales para bajar las tasas de interés por el lado del Banco Central, meterle sal y pimienta a la economía por el lado del gasto público. Y eso permitió una recuperación muy rápida. Y por eso que Chile en el 2010, 2011, 2012 creció muy rápido, se invirtió mucho. Ese ciclo fue muy pronunciado al alza y está siendo muy pronunciado ahora a la baja. De nuevo, si tú me preguntas qué lo gatilló, no lo gatillaron factores internos sino que externos, porque viene de mediados del año pasado, ¿no es cierto? Y claro, a uno puede gustarle más o menos las declaraciones de Alberto Arenas, pero no creo que lo que dice Arenas también incida en Brasil o en Colombia o en Perú. Pero no quiero esquivar de ningún modo el lado interno. Es evidente también que el ciclo de inversión se agotó y que para que haya un nuevo ciclo de inversión tienen que resolverse muchas preguntas que hoy día están en el aire. Y si no se resuelven con claridad, es posible que no haya un próximo ciclo de inversión o que la inversión siga plana. Y eso significa que la economía efectivamente va a andar más lento y eso ¿a quién toca finalmente? Toca el bolsillo de las familias de clase media. Un antiguo profesor de economía decía, cuando hacía en economía en la Facultad de Derecho, mire, fíjense lo que pasa con la venta de los camiones. Fíjense lo que pasa con la venta de... Entonces uno empieza a fijarse, ¿qué pasa con la venta de los camiones? ¿Qué pasa con la venta de vehículos pequeños? ¿Qué pasa con todo con caídas del 25 al 30%. Así es. La caída de la inversión debe ser cerca del 30%. Es decir, son cifras enormes que aseguran que el crecimiento futuro en Chile va a ser muy, muy estrecho. ¿Por cuánto tiempo? Depende de las decisiones que tome el gobierno, pero creo que me gusta la manera como lo planteas, Tomás, porque Chile tiene un problema de crecimiento de largo plazo. El crecimiento de los últimos años en Chile
ha tenido mucho que ver. Me encantaría decirte que todo es fruto de las grandes políticas de los ministros de Hacienda, pero la verdad es que tiene mucho que ver con un ciclo de buena suerte. Pocas veces en los últimos 100 años había coincidido que los precios de las materias primas estuvieran tan altas, las tasas de interés internacional estuvieran tan bajas y hubiese tanta liquidez, hubiese tanta plata flotando por el mundo. Eso se está acabando. El cobre va a la baja, casi todos los productos naturales van a la baja, en Estados Unidos están subiendo las tasas de interés. Entonces, para Chile llegó el momento de la verdad, porque no podemos seguir viviendo a la cochihuahua exclusivamente del cobre y los recursos naturales. Nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a lograr producir como país? ¿Qué bienes vamos a manufacturar aquí en Chile que el resto del mundo quiera comprar, que nos permitan crecer en 5 años más, en 10 años más? ¿Cómo vamos a adoptar tecnología? ¿Cómo le vamos a poner inteligencia a las exportaciones? Y ese tema ni siquiera está en discusión hoy, está fuera de la agenda pública. ¿Por qué? Porque tenemos una mala política. Y la política mala, una de sus características más insignes, es que hablamos de lo que pasó anoche y no de lo que va a pasar mañana. Claro, anoche ganó Chile, está muy bien, hay que hablar de lo que pasó anoche. Pero si miramos el debate de los últimos años, ¿cuánto hemos hablado, por ejemplo, del hecho de que Chile tiene una productividad estancada? Del hecho de que tenemos un sistema educacional que no le da a muchos jóvenes las destrezas necesarias para después batirse en el mundo del trabajo. El hecho de que en Chile hace 30 años exportábamos cobre, vino, productos del mar, productos del bosque. 30 años más tarde, ¿qué exportamos? Exactamente lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la modernización de la economía, digámoslo con toda claridad, Chile tiene una tarea pendiente grande. Y si esas correcciones no se hacen, ¿qué va a pasar? No es que se vaya a reflejar en el crecimiento en 6 meses más, pero cuando la siguiente generación venga, en 10, 15, 20 años más, claramente ese sueño que todos tenemos de que Chile va a ser un país realmente próspero, capaz que no se vaya a alcanzar. ¿Está preocupado este gobierno del crecimiento? Porque yo no veo que se hable del crecimiento en demasía, no se dice, no hay una meta, no es un tema, da la impresión, o al menos públicamente no es un tema. En el grueso del discurso público no es un tema. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, ¿debiera ser un tema? Absolutamente. Ahora, quiero hacer una salvedad. Si tú miras el ministro de Economía y la agenda de innovación que él planteó pocos días antes del 21 de mayo, me parece que ahí hay ideas del tipo de ideas que hay que empezar a mirar. ¿Sabes por qué? Porque por demasiados años en Chile pensamos que el crecimiento como que caía del cielo, que la mano invisible, que los mercados resolvían todos los problemas. Y una cosa que sabemos, si miramos los países que realmente crecen, que viene de alianzas público-privadas, viene de cambios importantes en la educación técnica, viene de que se hagan cosas con ganas, mirando el futuro, que se hagan inversiones. Y ahí creo que hay algunas ideas en la agenda del Ministerio de Economía que me gustan. Ahora, lo que uno sí observa es que, tú tienes toda la razón, como prioridad discursiva y como prioridad en las políticas, el crecimiento hoy día no asoma. Y añádele a eso, que tenemos un problema energético serio, que claramente es un freno de mano al crecimiento, y añádele a eso que todo el ruido resultante de la reforma impositiva, que por lo demás no es para nada amigable con el crecimiento, solo contribuye a agravar este problema. Ahora, ¿por qué, y esa es la pregunta que se hacen mucho, por qué Colombia no le impacta tanto el deterioro de los valores de las materias primas? ¿Por qué a Perú no le impacta tanto? ¿Por qué ellos están mejor que nosotros? Mira, hay que tener cuidado con esas cifras. En estos momentos, ¿eh? Sí, pero claro, hay que tomar los promedios de los últimos años. Chile ha crecido más que Colombia. Ha crecido levemente menos que Perú por algo que no es muy misterioso. Un poco menos. Claro, pero es por algo que no es muy misterioso, porque Perú está donde Chile estaba hace 20 años. Y cuando tú vienes de muchos años muy deprimido y empiezas a crecer fuerte, como le pasó a Chile a fines de los 80, comienzos de los 90, ¿no es cierto?, te pegas una acelerada. Lo que es mucho más difícil es cuando tú ya llegas a ser un país de ingresos medios altos, sostener ese crecimiento. Por lo tanto, el desafío de Chile es distinto al de Perú. Perú es un país que venía de ingresos mucho menores, está en el primer salto. Chile ya completó ese primer salto, tiene que dar un segundo salto. Y es ahí donde estamos cogiendo, donde no estamos dando ese segundo salto. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Porque el Banco Central tiene, no sé, pues en sus manos parte de la política monetaria. Sí, pero en esta materia nada. No, porque... Pero subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés... Es que la tasa de interés tú la subes o la bajas dependiendo de lo que quieres que pase en la economía los próximos 6 meses. Por eso. Aquí estamos hablando de los próximos 6 años. Es un problema distinto. El crecimiento a largo plazo tiene que ver con conocimientos, con educación, con infraestructura. No tiene que ver con si el Banco Central bajó o subió la tasa de interés medio punto. Eso es lo que tú haces para mantener oferta y demanda, mantener la economía ordenada en el corto plazo. Pero si tú le preguntas, los banqueros centrales van a ser los primeros en decirte, oiga, el crecimiento a largo plazo, eso no es problema mío. Pero vamos a tener un año de bajo crecimiento, claro. Eso está claro. Sí. ¿Menos del 3? Por ahí. Capaz es posible que sea menos del 3. Posiblemente suba el desempleo.
Con certeza va a subir el desempleo. ¿Cierto? Claro. Bueno, y el Banco Central en ese momento podría bajar la tasa de interés para que haya más liquidez en la economía, en fin. La pregunta es, ¿debiera bajar la tasa de interés? Mira, el Banco Central va a hacer lo que hacen todos los bancos centrales, que es poner en la balanza la inflación y el desempleo, ¿no es cierto? Está en un problema. Claro, ¿qué pasó? El Banco Central, esto es un debate bien de especialistas, pero ¿qué pasó? El Banco Central se encontró con 2 o 3 meses de inflación muy alta, ¿no es cierto? Y por eso el Banco Central le puso freno de mano a esa expansión que tú describes. Pero como ahora la inflación probablemente se modere y lo que pase a tener, ¿no es cierto?, visibilidad más central y más preocupante es el tema del crecimiento, no sería sorprendente que en la segunda mitad del año el Banco Central se mande un par de bajas adicionales. Pero te reitero, eso resuelve el problema de los próximos 6 meses, del próximo año. No resuelve el problema de fondo, que este es un país que ha invertido poco en infraestructura, que ha modernizado poco a su matriz productiva, en que seguimos exportando lo mismo que exportábamos hace 30, 40 y 50 años, que no estamos formando los técnicos necesarios para penetrar nuevos mercados, para desarrollar nuevos productos, y es ahí donde está el limitante. Y de ese tema fundamental, la clase política en Chile no está hablando. Ese es un tema de largo plazo, formar técnicos, es largo plazo. Claro. Pero para el próximo año, para crecer más, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Tendría que, primero que nada, resolver bien una reforma tributaria que hoy día no es amigable con el crecimiento. Me imagino que me vas a preguntar de eso después, así que si quieres postergo esa conversación. Sí, vamos a hablar de eso, pero el dato básico es que la reforma tributaria hoy, como está, si se aprobara mañana sin modificaciones, no es buena para la labor del crecimiento. ¿Está influyendo las expectativas? Yo creo que no tiene mucho que ver con la bajada de crecimiento que ya observamos, pero podría tener mucho que ver con bajas adicionales de crecimiento. ¿Qué más debiera hacer el gobierno? Tendría que ponerse las pilas, como ya empezó a ponérselas, pero hay que ver los resultados en materia de energía. El gran freno de mano de corto plazo de la economía en Chile es que tenemos la energía más cara de América Latina, y eso le toca a las empresas, pero también le toca a todas las familias que mes tras mes pagamos tremendas cuentas de la luz. Y el ministro de Energía, una persona muy seria, hizo un buen plan. El plan fue aplaudido. Andrés Velasco nos acompaña esta noche. Reforma tributaria, obviamente, un tema ineludible. Parece que hay un ritmo más pausado en el Senado, como que se está escuchando más, como que algunas cosas que se dijeron en la Cámara de Diputados y que pasaban, no se dijo mucho en la Cámara de Diputados, no se dijo nada prácticamente. Sí, no se analizaban, pero acá sí. El FUT. Sigue insistiendo el ministro Alberto Arenas que el FUT forma parte del corazón de la reforma tributaria, que es sin eliminación del FUT no hay reforma, y que por lo tanto eso no es negociable, lo sigue sosteniendo. Eso es un error, porque en esta reforma cualquiera el corazón son los objetivos. Y a mi entender hay 2 objetivos: recaudar lo que hay que recaudar, los 8.000 millones de dólares, y recaudarlo de un modo justo, de modo que las personas que tienen más paguen más. Ese es el corazón. El resto son instrumentos. Y aquí nadie puede amarrarse a un instrumento y declararlo sagrado. A mí no es que me quite el sueño del FUT. El FUT es una cuenta y nadie debería inmolarse por las cuentas. Hay varias maneras de conseguir el mismo objetivo. Que la reforma sea amigable con el crecimiento. Déjame decírtelo de siguiente modo. Me dice una empresa mediana, que tiene 20, 30 trabajadores, que gana, impongámosle, 100, 200 millones de pesos al año. Que es una persona. Ese empresario, esos 200 millones de pesos, a fin de año puede hacer 2 cosas con esa plata. Puede dejar esa plata en la empresa, contratar más trabajadores, agrandar el edificio, el taller, comprar máquinas. Puede agarrar esa plata, comprarse un auto de lujo y llevar a la familia de vacaciones al extranjero. Como sociedad, ¿qué preferimos? ¿Lo primero o lo segundo? Obviamente lo primero. Bueno, el Código Tributario tiene que dar una señal que diga, lo primero es mejor, lo segundo es peor. Por lo tanto, en el primer caso usted paga menos impuestos, en el segundo caso gana más. Y la reforma tributaria que el gobierno envió al Congreso no da esa señal. Y le dice al empresario, da lo mismo que usted se compre un Maserati o que contrate a un trabajador. O sea, y eso no puede ser. O sea, lo ideal sería una tasa de impuestos diferenciada. No diferenciada, una tasa de impuestos que premie el mantener la plata en la empresa y que castigue sacar a la empresa. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Pero una manera es tasa de impuesto diferenciada. ¿Tú dices diferenciada por tamaño? No, diferenciada, si es que la deja pagará tanto, si es que la retira pagará otro porcentaje. Exactamente, si eso es lo que tú tenías en mente, la respuesta es sí, absolutamente. Y hay más, de nuevo, mira, en Chile siempre queremos reinventar la rueda, no hay para qué reinventarla, hay alternativas en el mundo. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda tienen un sistema parecido al que hoy día impera en Chile, pero sin FUT y sin abusos y sin los chanchullos que en Chile se han dado. Esa es una alternativa. Hay gente que ha dicho que otra alternativa es un modelo inglés, en que tú le permites al empresario que descuente como gasto el costo de ese capital. Esa es otra alternativa. Hay un tercer modelo que es el modelo de Estados Unidos, en que tú separas la atribución de las empresas de la atribución de las personas. Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí yo no pretendo ser, ¿no es cierto?, el enviado de Dios que sabe que este sistema es el bueno y el resto son malos. Lo que sí me parece
que como sociedad no podemos darle la señal al empresario de que da lo mismo consumir que invertir. Invertir es mejor. El exministro Andrés Bianchi dijo que el sistema de renta atribuida que se está proponiendo es único en el mundo, que no existe en otras partes. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Y por qué se está innovando acá? No lo sé. Pero como ustedes conversan los economistas, se encuentran en foros. Es que yo creo que el sistema de renta atribuida es una mala idea. Es una mala idea, primero, porque no cumple con este requisito que yo te decía recién de dar la señal de que es bueno ahorrar e invertir. Y segundo, porque si se lleva a la práctica va a ser un lío tremendo. Las dificultades prácticas de implementación que tiene son gigantescas. Especialmente entre empresas relacionadas, por ejemplo, ¿no? De cualquier tipo. Quiero ser bien preciso respecto a si es o no único. Hay países como Estados Unidos en que existe este sistema, pero de modo voluntario, no obligatorio, y para ciertos tipos de empresas que solamente tienen accionistas que son personas naturales. Aplicarle ese sistema a compañías complejas que se transan en la bolsa, que tienen una estructura de propiedad muy enredada, en que las sociedades son dueñas de otras sociedades que a su vez son dueñas de la empresa, como suele ocurrir con las compañías grandes. Ayer Ricardo Escobar, director de Impuestos Internos en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue al Congreso, yo vi su presentación, y lo que él dijo es que el sistema es inaplicable y que en la práctica se va a prestar para una tremenda complicación, un tremendo lío, y que Impuestos Internos no va a dar abasto. Ahora, él está asesorando actualmente al sector empresarial, también hay que decirlo. Absolutamente, sí. pero eso no quita que sea una autoridad muy reputada y que haya sido un gran director de Impuestos Internos en el primer gobierno de Bachelet. Yo me tomo muy en serio lo que él dice y por lo demás, él no es el único que lo dice. Prácticamente. Te doy otro ejemplo. Juan Manuel Barahona, que fue el asesor tributario de todos los gobiernos de la antigua Concertación, que hizo la reforma tributaria en el gobierno de Elwin, que asesoró al resto de los gobiernos. Yo lo escuché hace poco en una intervención pública, decía, la renta atribuida no va a funcionar. Entonces no es la opinión advenediza o antojadiza de una persona. Hay un consenso de que el sistema no va a funcionar. Hay alternativas, conversemos de esa alternativa. A mí me llama la atención algunas cosas, ¿no? Que a veces no se dice toda la verdad. Cuando no se dice toda la verdad hay una parte oscura, no creo que se miente, pero hay una parte oscura. Por ejemplo, Andrea Repeto dice, no, pero si este sistema de la renta atribuida existe en Estados Unidos, ¿de qué están hablando? Entonces, después yo leo una carta que mandan economistas a un diario, creo que el Mercurio, no sé, la tercera, y dicen, bueno, pero esto es lo mismo que se está diciendo, esto es voluntario, esto para dar porcentaje de empresas que era muy menor que lo que usaban, etcétera. Entonces se dice una parte, cuando dicen se usa en Estados Unidos, todos los que somos ignorantes creemos, bueno, estamos tonteando, parece que este es un asunto que se aplica. Entonces se está diciendo parte de las verdades, no las partes completas, cuando se dice, por ejemplo, que esto no va a influir en la inversión y que no hay evidencia, pero otros dicen, leo economistas que dicen, oye, si hay no sé cuántos estudios, 15, 20, que dicen que sí hay, entonces, ¿hay evidencia, no hay evidencia? Esto es como para no creer nada. Mira, distingamos entre dos cosas. Me parto por lo último que me preguntaste. Porque yo lo dije responsablemente, algunos trataron de rebatirme y lo quiero repetir aquí. El ministro dice que no hay evidencia. Bueno, no hay un estudio, uno, que analice los impactos de esta reforma en Chile de hoy sobre el crecimiento del empleo. Ninguno. Yo me di la molestia de meterme a la página web y ver todos los antecedentes que el Ejecutivo allegó. Y vi la presentación del ministro. Él cita estudios para otros países, para otros momentos, pero no hay un estudio sobre Chile, lo que ya nos debe llamar la atención. Porque cuando se hace una reforma de este tamaño, de esta envergadura, estas son reformas que se hacen una vez cada 20 o 30 años, tú no puedes decir, mire, ¿sabe qué más? Tratemos de adivinar lo que va a pasar. A mi entender, y creo que no hay ningún economista que disienta de esto, va a tener un efecto en el ahorro de la inversión, sin ninguna duda. El diferendo viene, algunos dicen que va a ser más chico, otros que va a ser más grande, pero que va a afectar el ahorro de la inversión no me cabe ninguna duda, y eso se puede evitar. Pero lo acaba de decir Andrés Saller, ex ministro de Hacienda, dice que no hay ninguna evidencia. Lo ha dicho Alberto Arenas, no hay ninguna evidencia que esto signifique que perjudique la inversión y el ahorro. Yo creo que esas afirmaciones, no conozco exactamente qué habrán dicho. Eso mismo. Pero bueno, yo te puedo decir que hay muchas personas, que han dicho exactamente lo contrario. Y por lo demás, creo que no se trata de hacer fe en este genio, o en el otro genio, o en este experto, o en otro experto. Si tú tuvieras una empresa y yo te digo que el costo de invertir va a ser más alto, que la posibilidad que tienes de reinvertir tu plata va a ser menor y que el impuesto que tú vas a pagar va a ser mayor, ¿vas a invertir más o vas a invertir menos?
creo que no hay que, oye, sino aquí no hay que apelar, ¿no es cierto?, a ninguna verdad revelada. Pero si esto es tan simple, porque lo que dice el ministro Arenas es que el food, en realidad, porque estamos hablando del food al final, que el food es para las grandes empresas, que las pequeñas y medianas no lo usan, entonces que no tiene ningún sentido, las grandes empresas tienen posibilidad de financiarse afuera, etcétera, etcétera. Entonces que en realidad sería un poco inocuo. Pero vamos por partes, porque tú dijiste un montón de cosas muy rápidas y hay algunas que yo comparto y otras no. No estoy hablando de lo que dice el ministro Arenas. Claro, pero déjame, metámosle bisturí a esa afirmación. A ver. Las empresas muy chicas no usan el food, eso es cierto. El señor que tiene el kiosco no usa el food, la señora que tiene el almacén no usa el food. Por lo tanto, dejemos eso de lado. Y además esas están bajo un régimen distinto que yo ayudé a diseñar en el primer gobierno de Michelle Bachelet, esa es harina de otro costal. Donde el food es realmente importante, y así lo dicen los mismos emprendedores, la Asociación Chilena de Emprendedores, Juan Pablo Suet y otros, es para las empresas que no son tan chicas. Empresas, por ejemplo, que venden más de 100 millones al año, pero que no son grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque esa empresa no tiene acceso al crédito bancario, o si lo tiene le resulta muy caro, no tiene grandes terrenos o propiedades que pueda arrendar para que el crédito le resulte más barato, y por lo tanto usar su propia platita para reinvertir le resulta muy necesario, y no solamente para reinvertir, para pagar sueldo, para comprar materia prima, etcétera. Entonces es en ese segmento, el de la empresa mediana, donde se produce mucho empleo y donde darle una patada al sistema actual y no reemplazarlo por otro sistema que sea amigable al ahorro y la inversión, ahí va a tener un tremendo impacto, y eso yo no lo dudo ni por un segundo. ¿Por qué el ministro Arenas dice que ese tipo de empresas no usan el food? Él dice que lo usan las grandes empresas. No lo sé, no. ¿Hay evidencia de todo esto? Pero por supuesto, si hay datos que, hay estudios sobre el impacto, no lo hay. Los datos de quién usa el food, esos impuestos internos los tiene, y ahí va a llevar trabajo al respecto. No cabe ninguna duda que las empresas medianas son grandes usuarias del food, y por lo demás no será tampoco buscar datos. Invita tú aquí a Juan Pablo Suet, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, y te va a dar 20 ejemplos concretos y reales de empresas que lo usan. Por lo tanto, esto no es, de nuevo, no es un asunto donde haya que apelar a algún gran experto. Pregúntale a las medianas empresas, lo utilizan, y lo utilizan por razón muy sencilla, porque cuando van al banco no les prestan. Pero Andrés, si esto es así, ¿sí? Entonces no es una discusión económica, es una discusión ideológica, es una discusión política. Yo creo que hay un elemento ideológico y político indudable. Yo creo que compartiendo la necesidad de que haya una reforma, yo creo que tiene que haber una reforma, compartiendo el objetivo que la gente que pague más tiene más, también estoy de acuerdo, se pudo haber hecho una mejor reforma. No me preguntes a mí por qué no se hizo, porque no soy pitonizo, no quiero andar jugando a las adivinanzas. Lo que te puedo decir profesionalmente, como alguien que se ha ganado la vida en este campo, es que se pudo haber hecho una mejor reforma. ¿Cuál es el pronóstico en el Senado? ¿Qué va a pasar? Yo sé lo mismo que tú, le digo los mismos diarios, escuchaba las mismas radios. Pero yo no soy líder de fuerza política. Claro, pero mira, yo espero no pecar de ingenuo, pero yo creo que hay una oportunidad. De fuerza pública, perdón. Creo que hay una oportunidad. Creo que ha ido calando en muchos senadores, así lo han dicho en los diarios, la preocupación por muchos de los aspectos técnicos. Creo que cuando fueron personas como Escobar, los contadores, los auditores, y dijeron que así este sistema no se puede llevar a la práctica, va a ser un enredo, los senadores escuchan. ¿Va a haber un espacio político para hacer cambios de verdad? No lo sé. Te digo cuál es un temor que tengo yo. Y créeme que he ido al Congreso todos los martes y todos los miércoles a lo largo de 4 años. Hay una oportunidad, y es que se le meta atención y se hagan cambios en lo que es medular, que es el impacto en el ahorro, las pymes, la inversión y la clase media. Eso es lo que tiene que pasar, ojalá que ocurra. Lo que podría pasar y no sería bueno es que al final el debate se vaya por las ramas, porque esta reforma tiene un montón de colgajos, como dijo alguien que no hemos discutido aquí. Algunos de esos colgajos afectan a fulano, otros a mengano, y que al final mira, pero es bien evidente. Hay, qué sé yo, la industria del pisco no está contenta. 4ª región, la industria del vino no está contenta. 7ª región, si terminamos cambiando una de pisco por 2 de vino, le estaríamos haciendo un flaco favor al país. La industria inmobiliaria no está contenta. Absolutamente. Oye, vamos a hacer un alto, vamos a dejar una pregunta pendiente. ¿Está jodida el sistema económico? Andrés Velasco nos acompaña esta noche. Hay un economista francés que sacó un libro que en Francia no lo leyó prácticamente nadie, y curiosamente porque que un economista francés se ha leído en Estados Unidos raro, se convirtió en una especie de bestseller, Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Y él dice algo
Muy simple, analizó 20 países desde el año 1700 y llegó a la conclusión que el trabajo renta mucho menos que el capital y que por lo tanto los capitalistas van a ser cada vez más ricos, los hijos de los ricos son cada vez más ricos y su riqueza es creciente respecto de las personas que trabajan. Dijo que desde el año 1700 la producción anual creció un promedio de un 1,6%, en cambio el rendimiento del capital fue entre 4 y 5% y por lo tanto... Y esto es explosivo y no tiene vuelta, a menos que se hagan algunas cosas. Él no es marxista, hay que decirlo, porque es importante decir, no es que esté en contra, pero ahí está la evidencia. Y los norteamericanos están devorando el libro como locos, porque ellos viven en medio de este capitalismo. La pregunta es, ¿está jodido el capitalismo, no? De acuerdo a estos antecedentes. Es que lo que pasa es lo siguiente. Piketty no estudió 20 países, estudió 4. Hizo una tremenda pega a la hora de juntar datos y describe un fenómeno que efectivamente es muy preocupante. Sus datos principalmente... de más de 4 países. No, pero sus datos... lo que el tipo hace, mira, es muy interesante porque hay algo que hizo él que en Chile no tenemos los datos y nunca lo hemos hecho. Toda la información que tenemos en América Latina sobre la desigualdad viene de encuestas. Y las encuestas la gente miente. Y en general... Cuando le tocan la puerta a alguien que tiene un gran patrimonio en bonos y acciones y le preguntan, oiga, ¿usted cuánto gana de sus inversiones? Esa respuesta no se entrega. Y por lo tanto lo que Piketty hizo, ¿sabe qué más dijo? No se puede confiar en las encuestas, veamos los datos de impuestos internos. Y en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos principalmente, y un poco en Suecia y en Alemania, él dijo, miremos lo que nos dicen los datos de impuestos internos. Y efectivamente revela que en esos países ha habido periodos de concentración y periodos de desconcentración. Nos dice que antes de la Primera Guerra Mundial había muchos ricos, o sea, pocos ricos que tenían mucha plata, que entre la Primera Guerra Mundial y los años 80 más o menos la distribución se aplanó y que de los 80 en adelante en esos países se ha vuelto cada día más desigual. Eso es cierto. Ahora, lo que yo no haría, Tomás, es agarrar el libro de tu tocayo, que también se llama Tomás, y aplicarlo mecánicamente a Chile porque el fenómeno que él describe es totalmente distinto. ¿Por qué es distinto? Porque cuando en Chile, con mucha razón, nos preocupamos de la distribución del ingreso y vemos las cifras de la CACEN, son sobre otra cosa, son sobre la distribución entre los ingresos del trabajo, lo que la gente gana. Y el gran problema que tenemos en Chile, no es el único problema, es que tenemos una tremenda desigualdad a la hora de tener acceso al trabajo. Te doy una cifra que no está en Piketty. En las comunas ricas de Chile, por ejemplo en Vitacura, en un hogar, en promedio, hay más de 2 puestos de trabajo. Trabaja la mamá y el papá y quizás un hijo o una hija. En las comunas pobres del sur de Santiago, en promedio, hay medio puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de la realidad dramática de la mala distribución en Chile, no estamos hablando de esas dinámicas de largo plazo que describe este señor francés. Estamos hablando de una realidad mucho más dolorosa y mucho más pedestre. Hay mucha gente en Chile, muchas mujeres, muchas madres solteras con niños chicos que no tienen acceso al mercado del trabajo y no tienen ni siquiera un ingreso. Y eso es lo que... en los datos que en Chile tenemos, explica esta tremenda y dolorosa desigualdad. Bueno, algún telespectador pensará que estoy sacando a este autor a colación de la nada, o solamente porque es un bestseller en Estados Unidos. No, claro. Porque resulta que él está siendo muy leído por economistas de la nueva mayoría, y se dice que los economistas de la nueva mayoría han tomado este libro y dicen, aquí está el problema. Aquí está el problema de la desigualdad. Lo cierto es que todos lo hemos escuchado, todo esto, ¿no? No, sí, mira, colgarse de un bestseller es gratis. No, pero a ver, es un gran economista, no vamos a decir... No, mira, yo partí diciéndote, hizo un trabajo empírico formidable, el tipo es muy respetado, no lo pongo en duda. Mi punto es otro, es que él escribió sobre Europa y Estados Unidos, y el error conceptual es agarrar lo que se dice sobre el país del norte y aplicarlo en el país del sur. Son dos situaciones distintas, y ese viaje del norte al sur hay que hacerlo con mucho cuidado, porque el problema en Chile es de otra naturaleza. Pero es malo, dice la declaración siguiente, si las rentas de capital se agrupan más fácilmente que las del trabajo, con el paso del tiempo los hijos de los ricos serán más ricos y sus padres, mientras que la renta del resto de la sociedad crecerá mucho más lentamente. Claro. ¿Esto es verdad? Absolutamente, si es que tienes la estructura tributaria equivocada, por ejemplo, porque eso pasa en Estados Unidos. Él propone para combatir esto impuesto al patrimonio. Por supuesto, y en Chile sería para eso, tendríamos que saber primero cuál es el patrimonio de la gente, no lo sabemos. No sabemos el patrimonio. No tenemos la menor idea. ¿Impuestos internos no sabe el patrimonio de la gente? No, impuestos internos sabe los flujos, sabe cuánto le renta el patrimonio. No, entiéndeme bien, no es que yo esté de acuerdo con esto, no es que me guste, pero hay que decir las cosas como son.
En Chile, datos sobre el patrimonio de las personas no existen, entre otras cosas, porque las personas mienten en las encuestas. Entonces, la única fuente, y de nuevo, hay que saber qué sabemos para después hacer propuestas de política. En Chile no sabemos ni siquiera cuáles son los ingresos del capital de las personas, porque la única fuente confiable, que es la encuesta CACEN, en esta materia no es confiable. Y por lo tanto, te insisto, aboquémonos al problema que en Chile es más dramático. El problema que en Chile es más dramático es que la desigualdad patente, la que conocemos, la que sabemos cómo medir y la que sabemos cómo corregir, pero no lo estamos haciendo, es la desigualdad de los ingresos laborales. Hay gente que gana 200 lucas, que es el salario mínimo, 210 en este momento, y hay gente que gana 20 millones de pesos. Andrés, no y eso, que es corregible, que es abordable, la clase política hoy día no lo quiere abordar porque es políticamente delicado, porque tiene que ver con meterse en problemas del mundo del trabajo que nadie quiere discutir. Andrés, pero no hay algo de esto de verdad cuando las personas que ganan, tienen altos ingresos, crean sociedades que son sociedades ficticias, porque no existen, no tienen teléfono, no tienen oficina, no tienen secretaria, sociedades de papel, está lleno de sociedades de papel, y por lo tanto hay algo de esto en la sociedad chilena. Pero es que para eso no necesito Piketty, para eso basta con que miremos lo que pasa en Chile. Hay en Chile abusos tributarios gigantescos, eso lo hemos sabido mucho antes que ningún sabio francés. No, es que yo no necesito que un sabio francés me diga lo que pasa en Chile y que yo cuando era candidato el año pasado denuncié repetidamente. ¿Habría que eliminar la sociedad de papel? Habría que eliminar los incentivos que llevan a la gente a hacer eso. Por eso yo dije que la primera tarea de una reforma tributaria era cerrar los forados, los resquicios, los abusos vinculados al FUT. El FUT es una cuenta, y las cuentas se pueden usar bien o se pueden usar mal, y no me cabe ninguna duda, lo sé, y de hecho cuando era ministro de Hacienda traté de corregir, y en algunas medidas avanzamos y en otras no pudimos, porque no estaban los votos. El sistema actual que hay en Chile se ha prestado para abusos, se ha prestado. ¿Qué responsabilidad tiene la derecha en eso? Altísima. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lagos y el gobierno de Bachelet llevamos iniciativas al Parlamento para decir, cerremos este hoyo, pongámosle... ¿Cuáles son los principales hoyos que querían cerrar? Te doy un ejemplo. ¿Los fondos de inversión privada? Exactamente. Yo llevé, no una, sino que 2 iniciativas legales y no estuvieron los votos. No estuvieron los votos. De la UDI, Renovación Nacional. Ah, sí. Y también algún par de casos de parlamentarios de la concertación. Ahora, ojo. ¿Quiénes de la concertación? Es que nunca se llegó a votar. Nunca se llegó a votar. ¿Pero quiénes eran los que se oponían? Es que en ese caso el Fondo de Inversión Privada estaba en comisión, y en comisión no estuvieron los votos en comisión, por lo tanto nunca llegó a la sala, nunca una votación general. Pero hubo 2 oportunidades en que eso ocurrió. Te doy otro ejemplo. Este debate que hoy día está sobre si las constructoras deben pagar IVA, porque hay una cosa media confusa. Las viviendas no van a pagar IVA, las constructoras tienen que pagar IVA, y por supuesto, oye, si las constructoras son un servicio, los bancos son un servicio, pagan IVA, las telecomunicaciones son un servicio, pagan IVA, el señor que tiene un cefleta es un servicio, paga IVA, ¿por qué las constructoras habrían de no pagar IVA? Bueno, ese debate se dio en su momento y logramos ponerle IVA a las viviendas de un cierto valor, pero no el monto que queríamos. ¿Por qué? Porque tampoco estuvieron los votos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ha habido falta de voluntad del sistema político para pisar algunos callos y para pagar costos políticos para cerrar estos forados. No estaríamos en el debate en que estamos hoy, en que se está a punto de tirar por la borda un sistema entero, si en años anteriores los partidos políticos, y principalmente los de la derecha, hubieran dicho, ¿sabe qué más? Sinceremos esto. Hay abusos, hay injusticias, hay forados, cerrémoslo. Yo creo que, por ejemplo, podríamos haber mantenido en Chile, y espero que en el Senado esta alternativa se considere un sistema que por un lado es amigable al ahorro, le dice al empresario que deje su plata en la empresa, no la saque, es bueno que invierta, pero que no permita que ese empresario que haga su plata se la lleve a las Islas Caimán, como hizo un exsecretario de Estado y ex candidato, ¿no es cierto? Y todos sabemos que una vez que la plata está en Islas Caimán, impuestos internos no tienen ninguna capacidad para ir y hacerla tributar allá, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede uno tener un sistema pro ahorro, pro inversión y sin chanchullo? No me cabe ninguna duda que sí, pero requiere una voluntad política que en Chile no ha existido. A propósito de paraísos tributarios, una de las cosas más sorprendentes de los últimos días es lo de Codelco, que cuando realizó este negocio de venderle a los chinos una producción hasta el año 2000 y tanto, todavía queda muchos años, estableció una venta en un paraíso fiscal. Y es en ese paraíso fiscal donde se vende a determinada cantidad y resulta que después se vende a otra a los chinos, etcétera, y resulta que Impuestos Internos le está cobrando una diferencia de impuestos. Codelco se está defendiendo, pero Impuestos Internos le está cobrando a una empresa del Estado, porque no ha pagado impuestos y justamente porque estima que es un contrato simulado y que este contrato se hizo en un paraíso fiscal. Entonces, claro, uno se sorprende de Lawrence Goldberg con todo lo que pasó, a eso nos referíamos, pero que la empresa estatal haga eso.
Mira, no conozco los detalles porque no ocurrió en el periodo en que yo era ministro. Ya, pero ahora los conocemos, ¿no? Sí, pero es que mira, yo creo que la parte tributaria la desconozco, pero quiero ir al meollo del asunto, porque ahí se ha dicho, y aquí yo no estoy defendiendo nada que me incumba porque yo no era director de Codelco en esa época, pero es importante decir las cosas y ser serio, ¿no? Que Codelco venda y compre a precios prefijados, que es lo que se llama en la jerga operaciones de futuros, no tiene nada de raro. No tiene nada de raro, por una razón muy sencilla. Por la misma razón que tú, o alguien que nos está escuchando en la casa, puede comprar un seguro contra incendios de su casa, ¿no es cierto? Y a veces no se te quema la casa, el incendio no ocurre, no se gatilla el seguro, tú perdiste la plata de la prima y alguien no lamenta, ¿no? Uno dice, oye, qué bueno, ¿sabe qué más? No se me quemó la casa. Y por lo tanto, aquellas personas, de nuevo, con un afán populachero, netamente político, dicen que es escandaloso que Codelco haga ventas a futuro, a precios prefijados. Eso no tiene nada de raro. Ahora, Los detalles jurídicos de una operación donde fue, esa parte no la sé y no me quiero pronunciar. No, lo que se ha dicho es que los contratos a futuro se hacen por pocos años, pero no a tan largo plazo. Al revés, pues Tomás. El ideal sería que sean al mayor plazo posible porque le da más estabilidad a la empresa. Lo que ocurre es que más allá de ciertos años no hay mercado. Pero que alguien venga a decir que es escandaloso que Codelco haga precios futuros. No hay una empresa de cobre de cualquier mineral en el mundo que no haga eso. Pero a tan largo plazo, porque ojalá, se dice que en el mercado no hay contratos a tan largo plazo. No, pues si tú no puedes hacer un contrato que no vaya al mercado, pero ojalá que fuera lo más largo posible porque le da estabilidad a la compañía y la estabilidad a los ingresos fiscales. Y que no tengan una vinculación con los costos, además. Eso no tiene nada que ver. Los costos son los costos, los precios de venta son pero los más precios allá de de venta. eso, es Codelco una empresa estatal haciendo negocio en paraísos fiscales. No, yo creo que el problema de Codelco es otro, va a ser franco. No, pero lo hizo. Está bien, entonces pero... uno se pregunta, bueno, todos nos preguntamos qué hace Lorenzo Goldborn en paraísos fiscales. Bueno, yo me pregunto con la misma razón qué hace Codelco en paraísos fiscales. No tengo ninguna información más allá de lo que he visto en el diario, pero te quiero decir una cosa. El problema fundamental de Codelco, ese es el titular y se presta para la escandalera, pero el problema de fondo de Codelco no está en los titulares lamentablemente y sí tiene que ser preocupación. Codelco tiene costos de producción que van al alza sistemáticamente. ¿Y qué pasa? Si el día de mañana el precio del cobre cae de los niveles estratosféricos donde ha estado en los últimos años hacia algo más normal, digamos $2, un poquito menos de $2 la libra, ¿sabes lo que va a pasar con Codelco? No va a ganar un peso y el sueldo de Chile va a desaparecer. Chuquicamato hay años que no ha ganado plata, ha perdido plata. Así es. Y por lo tanto es una responsabilidad del país tomar las medidas, hacer los análisis y ser serio y riguroso respecto de los costos de Codelco, porque esa es la plata de todos los chilenos. Pero y si Codelco no gana plata, pero eso es posible, imagínense, se paraliza Codelco, hay una huelga. Es que ¿sabes lo que y pasa? se acabó el asunto, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido. Es que ocurre lo siguiente, si no abordamos el problema, ahí sí que se acabó el asunto. Porque el fisco chileno, buena parte de sus ingresos vienen de Codelco. Las políticas sociales en Chile, una parte nada despreciable, se financian con los ingresos de Codelco. Y si el día de mañana Codelco no tiene ingresos apreciables, el problema nacional es tremendo. Por lo tanto, yo no acepto la afirmación de que, bueno, ¿sabe qué más? No hay nada que se pueda hacer al respecto. Es bueno que se haya ido Tomás Keller, ¿no? O sea, que lo hayan echado, digamos, hablando claro. El presidente del director. Yo no tengo todos los antecedentes para hacer una evaluación. Lo que sí me parece es que habría sido bueno que la evaluación se demorara 1 mes, 2 meses, 3 meses, no 2 o 3 días. En ese sentido, la decisión, buena, regular o mala, me pareció precipitada y extemporánea. ¿Fue política? No lo sé. Pero sea cual sea la decisión, tendría que haberse meditado. Que no se haya meditado, que se haya tomado en 3 días, a mí me parece preocupante. De repente tenía que irse, no lo sé. Los antecedentes no los tengo, no son públicos. Pero esas decisiones difíciles hay que darse un tiempo para tomarlas. Se nos está yendo el tiempo. Rápidamente, algunas preguntas. AFP estatal, ¿a favor o en contra? No va a servir de nada en la pregunta clave. ¿Va a subir o no las pensiones a la gente? No le va a subir las pensiones a la gente. ¿Cómo? ¿El Estado va a invertir en la AFP estatal y no va a servir de nada? Te pregunto lo siguiente. ¿Esa plata perdida? Yo creo que es plata que podría servir para una cosa, pero es un efecto muy secundario. Podría ayudar a que algunas personas que viven en regiones más lejanas, en zonas rurales, tengan más facilidad de afiliarse. Pero el problema que la gente hoy día tiene masivamente, que ya está afiliada a las AFP, es ¿me va o no me va a subir la pensión? La respuesta en corto es la AFP estatal no le va a subir, y lo digo responsablemente a la gente que nos está escuchando, un peso su pensión a nadie. ¿No va a ser más eficiente la administración? Ojalá que lo sea, pero si lo es, lo único que va a pasar es que va a tener que competir con las comisiones que ya han bajado mucho. Mira, rebobinemos un poco para que la gente entienda.
Las comisiones históricamente de las AFP en Chile han sido escandalosamente altas y por eso han tenido grandes ganancias las AFP. ¿Qué hicimos el año 2008 con la reforma previsional que a mí me tocó en parte ayudar a diseñar y a llevar a cabo? Obligamos a algo que las AFP no querían, a que concursaran en una licitación por el derecho a atender a los nuevos afiliados. ¿Y sabes tú lo que pasó? Que los cobros como porcentaje del sueldo mensual eran más de 2% entre las AFP más caras, y en la última licitación de algunos meses atrás cayó a menos de 0,47, cayó a 0,47, es decir, estamos en un tercio, casi en la cuarta parte de lo que cobraban. Ahora, ojo, eso solamente para los afiliados nuevos. A mi entender, lo que habría que hacer es extender ese sistema que ya funciona al resto de los afiliados y que por lo tanto tengan un mayor sueldo líquido. Porque también es importante, Tomás, decir una cosa: todo eso es re bueno, le sube el sueldo a la persona porque le descuentan menos por planilla a fin de mes. ¿Tiene un impacto en la pensión? No tiene un impacto en la pensión. Y por lo tanto, si alguien se quedó con la impresión, después de ver esa gran ceremonia en La Moneda, que la AFP estatal va a subir las pensiones, hay que decirlo responsablemente: no va a subir las pensiones. Leo algunas propuestas que hizo la Asociación de AFP ahora, recién, hace algunas horas. Propuso un aumento gradual de las cotizaciones con cargo al empleador. Actualizar el tope imponible en concordancia con el desfase que se produjo entre 1981 y el año 2008. Administrar los ahorros sin pago de comisión a los afiliados que sigan cotizando más allá de las edades legales para pensionarse. Permitir que los afiliados retiren parte de su fondo de pensiones si deciden postergar su edad de jubilación, etcétera, etcétera. ¿Está bien todo eso? Lamentablemente no hicieron la propuesta más importante, ¿Cuál es? que la había hecho una de ellas y parece que no fue capaz de convencer al resto, que en aquellos meses en que el afiliado pierde plata, la AFP no gane plata. Hay un riesgo al invertir, que se comparte ese riesgo. Es lo que yo propuse el año pasado, y lamentablemente las AFP no han sido capaces de entender eso. Pero es totalmente indignante para una persona que recibe su papelito a fin de mes, que su fondo cayó, perdió plata y al día siguiente prende la tele y ve que la AFP ganó plata. Esa es la gran reforma pendiente que la AFP tiene que hacer y lamentablemente no están dispuestos, por lo que tú me dices, a hacerlo. ¿Y el aumento gradual de las cotizaciones con cargo al empleador? Yo creo que esa es una medida de última instancia, pero yo no partiría por ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ni siquiera está cotizando hasta la edad de jubilación, ni siquiera en los montos contemplados. El problema de Chile, eso tiene que ver con el tema que hablábamos antes, como hay muchas personas que no tienen acceso a un trabajo formal y regular, especialmente mujeres y jóvenes, esas personas no cotizan, tienen tremendas, como les dicen en la industria, lagunas previsionales. Si no resolvemos ese problema, que es un problema del mundo del trabajo, no es el mundo de las pensiones, todo el resto de lo que se puede hacer es de segundo orden. Y eso exige, Tomás, hincarle el diente al difícil problema del empleo, y especialmente del empleo juvenil, del empleo femenino, de la adaptabilidad de contratos, y eso hoy día no está en discusión, lamentablemente. Las AFP dijeron con respecto a eso crear incentivos para cubrir las lagunas previsionales a quienes reciban el seguro de cesantía con recursos del Fondo Solidario de Cesantía. Yo te quiero decir lo siguiente: en la reforma del 2008 creamos un incentivo para que los jóvenes coticen. ¿Y sabes lo que ha pasado? Lamentablemente se ha usado poco, porque nadie lo conoce, porque no se ha difundido. Entonces yo partiría por atacar el problema que es más serio, que es el de los jóvenes. ¿Por qué el de los jóvenes? Porque si tú pones una platita cuando tienes 20 años, esa platita va a crecer hasta los 65. Si empiezas a cotizar a los 50, ya partiste, ¿no es cierto?, muy atrasado. Y el sistema vigente tiene incentivos, no hay que crear incentivos nuevos necesariamente, usemos los que hay, lamentablemente no se han aprovechado, la gente los desconoce. Se nos está acabando el tiempo, hablemos política. Encantado. Rápidamente, antes de terminar. Con mucho gusto. ¿Usted es candidato, Andrés? Yo soy alguien que se comprometió con el trabajo en la vida pública. Ya, pero... Fui ministro. Si tú me preguntas a mí, ¿qué voy a estar haciendo en 2 o 3 años más? Es total y completamente prematuro decirlo. No. Estoy trabajando en política todos los días. Uno no sabe el futuro, pero uno puede tener objetivos en el futuro. Yo tengo un objetivo. Que haya... Ser candidato de nuevo, ¿no? Mi objetivo es que haya una alternativa moderna, liberal, de centro, que le dé voz a mucha gente que hoy día no se siente representada. Si esa alternativa va a implicar una candidatura a diputado, a alcalde, a senador o a presidente, en este momento no te lo puedo decir. Lo que sí te quiero decir es que estamos trabajando desde nuestro movimiento Fuerza Pública, constituimos un consejo, hemos estado constituyendo filiales en las grandes ciudades de Chile y queremos trabajar para cambiar esa política. No descartamos para nada candidaturas municipales, parlamentarias y de ningún tipo. Presidenciales. Pero es que lo que pasa es lo siguiente: invítame en 2 años más, invítame en 3 años más, tengamos esta misma conversación y en ese momento encantado te doy la respuesta. ¿No llama la atención que 2 figuras consulares de la UDI? Consulares. Consulares.
me refiero a uno de los coroneles, como Andrés Chadwick. Me refiero ya al líder de la UDI, que evidentemente que fue el líder durante tantos años. Me refiero a Pablo Longueira. Hayan pactado con Enrique Correa, y Enrique Correa sabemos que se dedica al lobby, para hacer lobby, porque para eso trabajan. Sí, las relaciones con la comunidad, no sé, pero eso es lobby. O sea, que la política que alguien que quiso ser presidente de los chilenos, que ganó una primaria, que era candidato, a los pocos meses esté convertido en un lobista. Es raro. No es una... Es raro. A ver, si fuera un termómetro eso, posiblemente lo sea, indica el nivel en que está la política chilena. La política chilena tiene problemas que van mucho más allá de eso, que tienen que ver con esto es un termómetro. Sí, pero es que yo creo que el ejemplo puede más que un ejemplo particular, diagnosticamos el problema general. ¿Hay un peso excesivo de la plata en la política? Lo hay. Va a haber una ley de lobby ahora. Me estoy refiriendo al deterioro de la política. No, mira, Tomás. Al desmoronamiento de la política. Una de las cosas que yo planteé hasta quedarme sin voz durante las primarias del año pasado precisamente fue esto. Y mucha gente me atacó por esto. Nunca en la historia de Chile, nunca habíamos tenido encuestas en que la gente diga que el oficio menos respetado es el de parlamentario, en que el Congreso tenga índices de aprobación de 20% y de rechazo 80%. Eso nunca lo hemos visto y eso tiene que ver con muchas malas prácticas que se han ido instalando. Y tú me preguntas por ese caso en particular, me parece raro. Pero con la reforma electoral que viene va a haber menos renovación de la política o de los políticos. Si la reforma se hace bien, no debería ocurrir eso, veremos cómo sale. No, pero... como está planteado, va a haber menos renovación de todas maneras. No va a haber posibilidad independiente. Se habla del financiamiento de los partidos. Hay partidos financiados, sin posibilidad de competencia con los independientes. Uno dice, bueno, pero... Y además con... ¿Qué va a pasar? Mira, yo soy el primero, o estuve entre los primeros en denunciar el problema de la política. Una de las cosas que hay que cambiar para que la política se vuelva a abrir, es como abrir las persianas y las ventanas y que entre aire fresco, es cambiar el sistema electoral. La fórmula que el gobierno presentó no es perfecta, pero creo que da un par de pasos en la dirección correcta. Hay que precisar algunos de los temas que tú mencionas. Hay que precisar, por ejemplo, que los independientes puedan pactar, que los pactos y subpactos entre los partidos no se permitan de un modo tal que los grandes se pongan de acuerdo y dejen, ¿no es cierto?, afuera a los chicos. Se puede arreglar, espero. Yo estuve el otro día en el Congreso y ese punto lo subrayé con mucha fuerza. Y un dato adicional. Que los distritos sean más grandes, a mí no me quita el sueño, pero seamos bien claros. A distrito grande, mayor costo de competir, entonces no vaya a ocurrir que tú estás bajando una barrera de entrada y estás creando otra, que es la plata. Y por eso, para que el sistema funcione, no basta con la reforma electoral. También hay que asegurarnos que la plata juegue un menor papel y que la plata pública está disponible, de modo que los candidatos no tengan que andar mendigando platas privadas. ¿Cómo están sus relaciones con la nueva mayoría? Depende con quién me preguntes. Con Andrade, ¿He hablado con Andrade? No, no he hablado con Andrade. No hablo. Mira, a mí me preocupa el giro que ha tomado el gobierno, no me cabe ninguna duda, porque creo que es una coalición que ha perdido ese carácter que tuvo en años anteriores. ¿Con Quintana, era una coalición. ¿Han hablado con Quintana? No he hablado con Quintana. No hablan entonces. ¿Con Walker han hablado? Con Walker he hablado, sí. ¿Sí? ¿Con Quintana no han hablado? No, digamos, no es que tengan que hablar con no, si tú piensas que yo he hablado con él regularmente durante los últimos 10 años te equivocas, pero vamos más allá de las personas. A mí me preocupa el giro que ha tomado esta coalición, que ha dejado de ser una